Entonces vamos a continuar. Esta que se llama Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales es una asociación de operatoria que pertenezco yo. Yo le doy operatoria porque curiosamente mi especialidad es de prótesis, pero siempre tiene tendencias la prótesis o la rehabilitación oral. Y mi tendencia, pues siempre, desde que me invitaron a dar clase, de operatoria, desde que entré yo al posgrado. Y bueno, me he movido en el área de operatoria dental mucho y fui presidente de la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales, que es parte de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales. Aquí hay un libro, esta es una revista. Este es un libro que se llama Adhesión en Odontología Restauradora, que ese libro fue editado por los socios de la Asociación Latinoamericana de Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales. Es un libro buenísimo de adhesión. Ahí lo tienen en la escuela. En la escuela pueden consultar este libro, que es para mí el mejor libro de adhesión que existe. Y también tenemos una revista que se llama www.rodit.com, tal y como lo ven aquí con minúsculas. www.rodit.com es una revista gratuita que sale cuatrimestralmente y donde yo tengo la oportunidad de escribir artículos y van a encontrar muy buenas cosas en lo que se refiere a operatoria dental. Entonces consúltenlo, véanlo. La verdad es esa revista tiene excelentes artículos y es lo mejor que hay en operatoria dental en lo que es Latinoamérica. Yo pensaba que pues, en Estados Unidos era donde iba uno a aprender realmente. Pero no, en Latinoamérica se aprende muy bien y hay mucha gente con mucha calidad, muy buenos investigadores, muy buenos clínicos, buenos maestros. Precisamente el curso que yo voy ahora es sobre de prótesis sobre implantes y es con un brasileño muy bueno, muy famoso, muy bueno. Y vamos a aprender un poquito más. Están dos brasileños, un mexicano, un español, y, y en eso va a estar el curso. Ok, vamos a empezar en materia con esta. Cualquier duda, por favor, prendan su micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Cualquier comentario, duda o lo que ustedes quieran decir, díganmelo en el momento. Les vuelvo a repetir, no se puede grabar las clases. Por favor, no, evítenme la pena de estarlos molestando. No vayan a grabar las clases. Tienen una cámara ustedes, tienen un celular, donde pueden tomar fotos a la transparencia que les convenga a ustedes o a lo que quieran tomar. Si quieren que me detenga más en una transparencia porque quieran escribir la mano, copiar algo, díganmelo por favor. Entonces, vamos a empezar con cariología. No me voy a detener mucho en cariología, es una introducción a lo que es la cariología. De cariología hay libros y libros y libros y artículos y de todo hay cariología. Pero ustedes vayan investigando por su cuenta. Miren, la clase comprende, es muy amplia. Nos pasaríamos muy buen tiempo hablando de caries y muchas cosas, pero tenemos que ver bastante. Entonces, yo les voy a estar dando lo básico, pero ustedes procuren consultarlo por su parte, lo que más puedan, ¿sí? Entonces, la placa dental, así se le llamaba antes, o se le sigue llamando, ¿no? Quien quiera enseñarles clases de placa dental o placa dentobacteriana, pues se lo va a seguir enseñando, ¿no? Pero la placa dentobacteriana o la placa dental es
una placa que estaba llena de microorganismos y era en cuestión de células y cuestión de colonias, que se formaban colonias para trabajar juntas y hacer una desmineralización en el diente. Ese se conocía como placa bacteriana, que era lo que generaba que se conoce ahora como caries. ¿Okay? Entonces, así subsistió mucho la placa dental o la placa dentobacteriana o la placa bacteriana, así se le llamaba. En el año de 1970, fíjense cómo cambió. En el Congreso de Edimburgo se definió la placa dental como microorganismos más polisacáridos extracelulares recubiertos por leucocitos, células epiteliales y restos de comida. En los años 90, gracias al desarrollo de la microscopía confocal, la microscopía cambió, tiene más tecnología, y ahora se ve, la placa dental ya no se ve como placa dental, ya se llegó a un mejor conocimiento y se desarrolló algo que se llama biofilm. Entonces ya no se le conoce, ya no lo van a encontrar ustedes como placa bacteriana. En los cursos actuales, en las revistas actuales ya se le conoce como un biofilm, que es lo que realmente de donde se genera este problema de la caries, entre comillas. Entonces vamos a ir viéndolo. Ahora nos preguntamos qué es el biofilm. Aquí, fíjense, aquí se va a desarrollar un biofilm a partir de unas pequeñas células y empiezan a crecer, se empiezan a formar otras. Ok. Un biofilm es una comunidad bacteriana que va a estar inmersa en un medio líquido que se caracteriza principalmente por tener bacterias que se hallan unidas entre ellas mismas a un sustrato o superficie, o unas a otras, que se encuentran embebidas por una matriz extracelular producidas por ellas mismas y que muestran un fenotipo en cuanto al grado de multiplicación celular. Entonces, el biofilm puede estar en todo el ecosistema, ¿no? El biofilm puede estar en una manguera, el biofilm puede estar en un charco de agua, el biofilm está en los trastes que dejamos de la cocina, puede estar en la tubería del drenaje, puede estar en el tubo digestivo, puede estar en la boca, puede estar en todos lados el biofilm. Entonces, vean cómo va creciendo el biofilm. Aquí se ve en este video cómo va creciendo, porque unas mismas células, el mismo biofilm va formando, vean cómo va formando esa matriz extracelular de polisacáridos, que es lo que le caracteriza, pero de ahí también se van desprendiendo otras bacterias que van formando otro biofilm, y así se van formando varios biofilm de acuerdo de lo que empezó, ¿no? Y esto, si ustedes se pueden fijar, cómo en 22 horas, 24 horas, se empieza a formar un biofilm muy agresivo, que si los pacientes no tienen cuidado, pues van a presentar problemas de placa dentobacteriana muy característicos, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué características tiene el biofilm? Esto que ven ustedes en la pantalla, ¿sí se ve el apuntador? ¿Es un apuntador verde, se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, esto es una estructura de un biofilm. Que son microorganismos que forman comunidades para fortalecerse, que se pueden transformar en esporas en proceso cuando están en reposo. Estas bacterias que se encuentran aquí, estas son pequeñitas bacterias que vienen como bacterias planctónicas. ¿Qué quiere decir planctónicas? Que vienen de otro biofilm también. Entonces, es del mismo biofilm, vienen otras bacterias
que tienen movilidad y que tienen capacidad de adherirse y de pegarse hacia la superficie. En este caso, la superficie del diente, hablando de biofilm dental. Van a construir estas bacterias que están aquí, van a construir sus casas y que van a formar esta matriz extracelular. Vean, es como un moco, es una matriz extracelular. Esta matriz extracelular es muy importante porque ahora se le conoce como biofilm y ahora va a ser muy difícil de atacar esa matriz de exopolisacáridos. Entonces, esto nos va a proteger contra la inmunidad, o sea, va a ser autoinmune, ¿sí?, del huésped y va a ser resistente a los antibióticos y a los enjuagues dentales. Entonces, este biofilm encuentra un nicho con condiciones perfectas, donde cual van a tener nutrición. Este mismo biofilm tiene unos canales, como se ve aquí, que se intercomunican, que sirven, estos canales de biofilm sirven para que ese biofilm se nutra, ¿sí? Vean aquí como dentro del biofilm hay bacterias, se nutra, y también va a haber intercomunicación para reproducirse por medios químicos, ¿sí? Entonces, aquí va a haber una diferenciación de bacterias que se van a expandir por lluvia planctónica o fragmentación del biofilm, ¿sí? Entonces, esta fragmentación del biofilm va a hacer que se forme otro, y así va a ir creciendo. Entonces, después de esto, se llama que la composición del biofilm son bacterias. El biofilm tiene principalmente, bueno, tiene un 15 a 20% del volumen de bacterias, ¿sí? Pero tiene un 75 al 80% del volumen, lo tiene por esa matriz oglicocálix. Esa matriz está hecha a base de exopolisacáridos, proteínas, sales minerales y material celular. Esto que ustedes ven aquí. Aquí en este diente, si se fijan, aquí está inflamado las encías. Ven cómo está inflamada las encías. ¿Por qué? Pues porque hay mucha placa bacteriana. Perdón, hay mucho biofilm. Y de ese biofilm, pues van a poder desprenderse las desmineralizaciones de los dientes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. En primer lugar, evitar a que se presente, y en segundo lugar, cuando se presente, pues poderlo remover. Y vean, esta es la misma fotografía que les enseñé ahorita. Aquí tenemos el esmalte. Estos son prismas del esmalte. Aquí está una superficie. Vean cómo llegan por fragmentación las bacterias, ¿sí? O vienen de otro biofilm, o vienen de forma planctónica, se van a depositar y empiezan a producir su matriz extracelular, ¿sí? Y estos se van creciendo y se van organizando, tienen sus canales nutricios donde se alimentan, pero también donde avientan sus desechos metabólicos de la propia colonias bacterianas, ¿no? Entonces, la estructura del biofilm, la masa de células, puede estar formada por una o múltiples especies microbiológicas. No nomás hay una sola bacteria, ni hay dos, ¿sí? Es como ahora, hablando del COVID, pues se desarrolló una vacuna, ¿no? Porque hay un virus. Pero aquí en este caso, de la caries dental, hay 30 o más especies distintas bacterianas que ayudan a formarse ese biofilm. Entonces, por eso no se ha sacado nunca una vacuna, se ha intentado y nunca se ha podido sacar una vacuna contra este proceso que se llama caries. Y es algo que lo tenemos siempre, ¿no? Entonces, los espacios intercelulares o canales se han comparado como el sistema circulatorio de organismos superiores. Tiene una matriz extracelular, por lo que rodea, compuesta por una mezcla, tiene una matriz extracelular que lo rodea, compuesta por una mezcla de exopolisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y otras sustancias. Entonces vean cómo esa matriz está pegada al diente, pero está protegiendo al diente. ¿Contra qué? Pues contra la limpieza, la autoclisis. La autoclisis quiere decir que cuando hay una autolimpieza,
Puede haber autoclisis. Cuando hay autoclisis, la propia saliva provoca autoclisis. Entre más saliva tenga el paciente, más sano va a estar, ¿sí? Entonces, ellos van a hacer una autoclisis. Por ejemplo, hay frutas como la pera, hay frutas como la manzana, que son fibrosas y también crean una autolimpieza y también van a ayudar a fortalecer las encías. ¿Por qué? Pues por medio de esa autoclisis, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué ventajas tiene el biofilm? El biofilm tiene las ventajas de que da protección frente a las agresiones externas y mayor resistencia frente a los enjuagues antimicrobianos. Tiene ventajas nutricionales, aparte de nutrientes, ¿sí? También tiene eliminación de desechos y proporciona un medio ambiente adecuado para el desarrollo bacteriano por medio de un pH ácido. Tiene capacidad de intercomunicación entre las bacterias, ¿sí? Entonces, hay que ver que este biofilm cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más estructurado, es más difícil de atacar. Entonces, vamos a ver, yo les voy a explicar cómo vamos a atacar este biofilm. Vamos a ver qué microorganismos tienen más intervención. Los microorganismos que tienen más intervención son los estreptococos. Los estreptococos mutans, que son las bacterias que predominan en el biofilm. Y tienen capacidades específicas para ayudar a establecerse en el biofilm. Ellos son los primeros encargados en producir mucopolisacáridos, una matriz pegajosa que ayuda a sujetarse al diente. Y una vez que esta matriz es establecida, se presenta otra bacteria que se llaman lactobacilos. Estos lactobacilos ayudan a establecerse como apoyo y se establecen después de establecerse los estreptococos, ¿sí? Que normalmente los lactobacilos se presentan ya cuando existen cavitaciones. Cavitaciones quiere decir que ya cuando el diente está muy destruido por lo que llamamos, entre comillas, por la caries. Entonces vamos a ver eso. Los estreptococos por sí solos no pueden potenciar el efecto cariogénico del biofilm, por eso necesitan otro tipo de microorganismos, ¿no? El potencial cariogénico de los estreptococos mutans va a incrementar o va a disminuir de acuerdo a su interacción con otros microorganismos. Los estreptococos mutans también tienen que saber que no siempre es el microorganismo dominante en el biofilm. Hay muchos otros más que ahorita los vamos a ver. Entonces, esto es muy importante de los estreptococos. Los lactobacilos y estreptococos son los microorganismos más importantes, pero no son los determinantes. Los lactobacilos normalmente no están presentes en el inicio de la caries, sino su presencia indica, cuando ya hay lactobacilos, este tipo de bacilos, lo vamos a ver en el microscopio, indica que hay un estado avanzado en el proceso del desarrollo de la caries. ¿Okay? Entonces, se han encontrado estudios que hay de 23 a 36 diferentes especies bacterianas, ¿sí? En el proceso de caries. Entonces, pero si se fijan, los que más existen, los que más predominan son los estreptococos salivarios, los mutans, los constellans, sobrinis, etcétera, oralis. Son varios tipos de microorganismos llamados estreptococos.
son varios tipos de estreptococos. Entonces, de acuerdo a estos estudios, vemos cómo es compleja la actividad bacteriana de la caries. Y vuelvo a repetir, pues por eso no se ha encontrado inmunidad a la caries. ¿Ok? Entonces, la boca es una parte la boca es una parte la boca es una parte de la cavidad oral, ¿no? Perdón, la boca es una parte del organismo. La boca no está independiente de todo lo demás. La gente, por lo común, no le pone tanta atención a la boca que debería, ¿no? Pero también pues, no puede estar aparte del organismo, no es otra parte fuera del organismo. Lo importante de esto es que, lo que yo quiero decirles, que ahora se ha encontrado especies bacterianas, ¿sí? Como los Streptococcus mutant y los actinomycetocomitans, ¿sí? Estos están relacionados a una bacteriemia y pueden ser un factor etiológico en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, se ha encontrado en infartos del miocardio bacterias de la cavidad oral. Ahora, últimamente, también se han encontrado bacterias en algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas. Se han encontrado también bacterias de la cavidad oral. Entonces, las bacterias andan en todo el organismo, ¿sí? Una infección en la cavidad bucal puede desarrollar una septicemia. Se infecta la sangre, se contamina la sangre de las bacterias de la cavidad oral y entonces hay un problema, ¿no? El paciente puede hasta morir. ¿Por qué? Porque se contamina del medio oral, se pasa a través del torrente circulatorio, ese tipo de bacterias. La gente normalmente con el dentista, si no le duele, no voy. La gente no viene normalmente por prevención, sino viene ya cuando tiene algún problema. Entonces, ya viene cuando hay infecciones a veces muy fuertes. Lo bueno es que cuando duele, vamos con el médico, con el doctor, con el dentista. Si no duele, no vamos. Pero ahora se forman, ¿cómo le diré? Hay infecciones en la cavidad oral muy fuertes sin presencia de dolor. El dolor no nos indica únicamente que haya problema. Y las infecciones crónicas, así se les llama las infecciones que no son agudas, a las que no duelen, pero ahí están presentes. Y esas infecciones van creciendo. Y si van creciendo, pues van creando problemas silenciosamente, hasta formar algunos tipos de tumores, quistes, granulomas, etcétera, ¿no? El cáncer en la cavidad bucal es también un punto muy frecuente en la persistencia de caries a nivel general, ¿no? Entonces, los pacientes deben de estar sanos. Por parte, pues los pacientes normalmente, estoy hablando de manera general, son muy descuidados de su cavidad oral, ¿sí? Entonces, no se cepillan, no se cuidan como deben de ser sus dientes, ¿no? Entonces, pues por eso realmente tienen los problemas. Sí, hay muchos problemas, porque los pacientes los tienen, pero el principal problema es que no se cepillan los dientes, que no se asean, que no se cuidan sus dientes. Ese es el problema número uno de los problemas en la cavidad oral. Y los pacientes tienen muchos problemas. Y eso es una gran ventaja para nosotros, para nosotros que trabajamos es ventaja. Si no se quiere cepillar el paciente, bueno, pues tendremos más trabajo, ¿sí? Si no se quiere cuidar, bueno, pues tendremos más trabajo y esa no es nuestra culpa, ¿no? Entonces, pues para nosotros nos favorece. Y aparte la llevamos de gane, porque nosotros los odontólogos tenemos 28 motivos de ver al paciente, son 28 muestras. Por ejemplo, un oftalmólogo tiene 2 ojos nomás, tienen 2 oportunidades, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 28 dientes. Si se arregla uno y no se cuida el otro, pues se puede echar a perder el otro. Y así, ¿no?
Digo, para nosotros pues puede ser bueno, ¿no? Pero tampoco es bueno que los pacientes tengan tantos problemas y para eso hay que asesorarlos y hay que hacerles ver la importancia que tiene la cavidad oral. Bueno, eso es lo que voy a hablar del biofilm, ¿no? Esa es la importancia del biofilm en la cavidad oral. Si ustedes se meten al Google y buscan artículos sobre biofilm, les van a salir inmensidad de artículos, ¿no? Así es de que métanse, lean. Acuérdense que el dentista que está mejor preparado es al que le va a ir mejor. Y que le va a ir mejor que en todos los aspectos, pues a veces dicen, pues uno va buscando el dinero, ¿no? Pero no, le va a ir mejor en todos los aspectos, al que está más preparado, o sea, al que estudia más, ¿sí? Entonces tienen que hacerse un hábito de estudiar un poco más, de dar un poco más que los demás, de estudiar más de lo que les da el maestro. A veces llegan a sus casas, cierran su libro, su cuaderno y no lo vuelven a abrir hasta el otro día con el mismo maestro. Entonces eso no es, tienen ustedes que ser autodidactas, estudiar en su casa, aprovechar el tiempo, acuérdense que de esto van a vivir, de esto van a comer, de esto pueden disfrutar bastante, pero también no les puede ir bien. Y todo depende de la preparación que ustedes tengan. Normalmente, en condiciones normales, yo creo que en la universidad obtenemos un 30, 40% de lo que deberíamos saber. Me van a decir, es muy poquito, sí. Y no nomás es en la universidad de aquí, me estoy refiriendo a todas las universidades, y no nomás de México, sino a todas las universidades. Realmente, en 4 o 5 años no se les puede dar todo, ¿sí? Y la verdad, ustedes tienen que ser autodidactas, tienen que ir a cursos, tienen que complementar lo que nosotros estamos viendo. Si se quedan nada más con lo que les dio el maestro, se van a quedar muy obsoletos, ¿sí? Si yo les digo esto, pues yo esto que les estoy diciendo posiblemente la semana que entra ya no sirva, posiblemente la semana que entra ya es obsoleto, posiblemente ya vaya a ser cambiado por otras cosas, ¿no? Esto crece a pasos agigantados y tenemos que, si queremos tener el ambiente y queremos que nos vaya bien, pues hay que atorarle al estudio. Miren, a mí me dicen, pues, ¿y qué no te da miedo de formar gente y que van a hacer tu competencia? Pues realmente no tengo esos miedos. Sí lo pensé al principio, sobre todo como daban los alumnos del posgrado, estoy generando competencia, pero no, la verdad yo lo veo de distinta manera ahora. La competencia la tengo yo mismo. Yo soy el mismo que tengo que competir contra mí mismo. No tengo que estar viendo qué hacen los demás para yo poder hacer mis cosas, ¿no? Yo tengo que hacer las cosas por mí mismo. Entonces ustedes hagan sus cosas por ustedes mismos, porque ustedes son los mismos beneficiados. Y así les dije yo a mis hijos, que aquí está uno de ellos, ¿sí? Les dije, ¿saben qué? Pues de aquí en adelante, todo lo que aprendan, todo lo que sepan, todo lo que estudien va a ser para beneficio de ustedes. No va a ser para beneficio mío ni de nadie, ¿sí? Entonces estudien mucho y prepárense. Bueno, ya me fui por otro lado, pero siempre me gusta, no sé, estimular a los muchachos porque dicen, no, hay veces que les pueden decir, no, pues es que la odontología ya está muy saturada, ya somos muchos dentistas, sí, somos muchos dentistas, pero pocos son los que están preparados, eso es la verdad, así le veo yo la odontología. Sí hay muchos, bastantes dentistas, pero pocos dentistas los que realmente les interesa la actualización continua y la preparación a diario, ¿no? Porque, pues imagínense, si un maestro, bueno, si un egresado ustedes, si alguno de ustedes va a ser egresado y los invitan a dar clase a la escuela, pero si ustedes no fueron buenos estudiantes, si no se actualizan, si no estudian, pues van a enseñar lo que les enseñó el maestro hace 8 años. Y si el maestro no se actualizó, pues les va a enseñar lo que él aprendió hace muchos años. Si yo no estuviera actualizado, la verdad, pues le daría una odontología de hace 40 años, porque hay maestros que todavía dan clases de conceptos de hace 40 años. Entonces, así vienen otros alumnos. Esos alumnos dan clases, pues dan la odontología que les dio su maestro, no la de ellos hace 40 años. Sacan los apuntes que les dio su maestro y eso no puede ser. Y ahorita la situación no es de, bueno, si hay que apuntar,
Pero pues ahorita las situaciones hay que estar retroalimentándonos al día, todos los días. A mí me preguntan, ¿y cuándo voy a dejar de dar clases? Yo creo que el día que deje de dar clases es cuando ya no me sienta capaz de aprender más, ni que esté cambiando mi material. Este material que ustedes ven, ya lo cambiamos para este semestre. Ya hay muchas cosas nuevas y que les voy a dar yo, y hay muchas cosas que ya quedaron atrás, que ya están obsoletas. Entonces, esto es una ontología cambiante y es una ontología que así es en la vida diaria. Pues para eso hay que prepararnos. Sí tenemos que sacrificar, pues a lo mejor sacrificar tiempo de ver el Netflix, o a lo mejor sacrificar las salidas a los antros, a tomar, no sé, los deportes, la televisión, el Facebook, el Instagram, ¿sí? Porque ahora los alumnos estudian en la universidad del Instagram. ¿Sí? Eso es imposible, eso que estén haciendo eso. Entonces, deben de prepararse mucho. Por lo pronto, bueno, discúlpenme, como decía el padre, donde iba a misa, yo soy católico, iba a una misa ahí en el Señor de la Misericordia, y nos decía el padre, después de regañarnos en su homilía, nos decía, y perdón por los exabruptos, así les digo yo, perdón por los exabruptos, pero muchas cosas, una de las funciones de los maestros, aparte de enseñar ontología, creo que es formativo esto también. Pero bueno, vamos a seguir por el carril. La enfermedad de caries, hay muchas definiciones de caries. Yo me acuerdo de la mía, la que me dieron mis maestros en la escuela, que esa ya está muy obsoleta, y me acuerdo porque era una pregunta de examen, ¿no? Que decía que la caries era un proceso patológico lento e irreversible que afecta a los tejidos duros de la cavidad oral. Así me la aprendí de cantadita porque pues así no la preguntaban, ¿no? Y así muchas veces estudiamos. Claro que no es lo más adecuado. Aparte la gente no busquen los dieces, no busquen sacar puros dieces, no busquen sacar los alumnos de perfección. Yo creo que más bien deben de manejar mejor la inteligencia emocional, ¿sí? Porque hay cuates de 6 y de 7 que les va mejor que a los de 10. Y eso no está en los 10, ¿no? A veces los alumnos somos, porque yo me puedo incluir en él, pues nos gustaban los 10 y nos fijamos en los 10. Y ahora no, me interesan otras cosas más que tener un 10 de calificación. Pero bueno, es más importante la inteligencia emocional, ¿eh? Se los aseguro. La enfermedad de caries, existen muchas definiciones de caries, ¿sí? Métanse igual a la información, a los libros, en todo, y van a encontrar muchas. Para mí esta es la mejor el día de hoy. Y esta es de un maestro. Yo todo esto que sé de cariología, estoy en una asociación que se llama Congreso Mundial de Odontología de Mínima Intervención, que cada año se interrumpe por el COVID, pero cada año vamos a una parte de todo el mundo. Empezó en Australia, que es donde se hace una odontología preventiva de primer nivel. Japón, otra, ¿sí? Ni en Estados Unidos se hace ese tipo de odontología preventiva. El último congreso fue en San Francisco, y él ha sido uno de mis maestros, que es el doctor John Featherstone. Así como está, tómenle una foto y saquen los artículos del doctor John Featherstone. Métanse síganlo al doctor, síganlo. Cuando dice uno, pues sigo a este artista, sigo a esta modelo, pues sigan también a odontólogos que les van a enseñar, ¿sí? Entonces, la enfermedad de caries dental, esta definición es de mi maestro, y para mí es la mejor definición que hay. La caries dental se define como un proceso dinámico de mineralización y desmineralización. O sea, hay etapas en la vida de mineralización y desmineralización, ¿ok? Localizado en los tejidos duros del diente, cuyo progreso o regresión depende del equilibrio entre los factores etiológicos y los factores de protección. Nosotros tenemos factores de protección, ¿sí? Y esos factores de protección son naturales. Hay pacientitas que no tienen una sola caries.
Y precisamente la semana pasada vi una que me sorprendió. Normalmente todos presentan cavitaciones, caries. Ahorita las voy a explicar. Bueno, ya les expliqué lo que es caries. Y me dice el maestro, me dice su papá, su mamá, ¿cómo es posible que no tenga que, si yo me la paso diciéndole, ándale, cepíllate, hazte esto, lávate y todo eso, y es muy floja? ¿Y cómo que no tiene caries? No. ¿Por qué? Pues porque sus factores de protección son mejores que los de agresión o que los etiológicos. Ahorita vamos a ver cuáles son los de protección y cuáles son los etiológicos, obviamente. Esa muchachita tiene una inmunidad natural y así va a crecer con esa inmunidad natural. Y ella puede cepillarse los dientes cada semana y no va a tener problemas por su inmunidad natural, los factores de protección, porque tiene una calidad de saliva fregoncísima y eso se debe a muchas cosas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la caries es un proceso dinámico con procesos de desmineralización y remineralización. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la caries sí es reversible. La caries entonces sí es reversible. Hay estadios. Entonces, miren, si una persona es diabética, va a ser una persona con alto riesgo de caries. Va a presentar muchos procesos de desmineralización. Si se controla, va a presentar procesos de remineralización y se va a curar el paciente. ¿Sí? Porque la caries, vean aquí lo que les voy a decir, que es lo más importante. Lo que se llama caries no está en los dientes, sino está en la saliva. La caries está en la saliva, no en los dientes. Acuérdense muy bien esto. Y a mí me enseñaron toda la vida y hay maestros que siguen enseñando que la caries está en los dientes y la caries no está en los dientes. La caries está en la saliva, apréndanselo muy bien. A lo mejor usted lo comenta con alumnos de otro semestre y les va a decir, pues, están locos ustedes, eso no es cierto. Claro que es cierto. ¿Sí? Entonces aquí está. Por ejemplo, una mujer embarazada presenta procesos muy grandes de desmineralización. ¿Por qué? Porque sus cambios hormonales producen un pH bajo, y si hay un pH bajo, es una alta influencia para que pueda presentarse la caries. Entonces, cuando se alivia la paciente, pues no sé si han escuchado. Yo me acuerdo que mi hermana terminó mutilada, que no me oiga que la estoy ventaneando, así como mis papás, ¿no? Mi hermana terminó mutilada de sus dientes superiores. Y ya después, ya grande yo, cuando le empecé a atender, me dijo, es que cada embarazo me costó 4 o 5 dientes. ¿Por qué decían que el embarazo perdían dientes? Pues porque, en primer lugar, no se cuidaban. En segundo lugar, sus factores de protección eran mínimos. Quiere decir que su saliva no estaba bien. Quiere decir que normalmente hay cambios hormonales y hay cambios del pH. Si el pH es ácido, pues se van a ir los dientes muy rápido. ¿Sí? Y si no van al dentista durante el embarazo, que así como van con el ginecólogo, también deben ir con el dentista a cuidarse de sus dientes. Eso es una parte importante. Entonces, pues tienen problemas. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Que son procesos reversibles. La paciente, una vez que da a luz a su bebé, que termina el parto, ese paciente termina sus cambios hormonales y se empieza a establecer. ¿Sí? Y entonces empiezan los procesos de remineralización, cambiando automáticamente su calidad de saliva, es mejor y todo eso. Entonces son procesos de desmineralización y remineralización. Ya el paciente, cuando se alivió a la paciente, pues entonces tiene que empezar sus procesos de remineralización. Pero si cuando estuvo en el proceso de desmineralización, la paciente también se descuidó, y luego dicen que los antojos y que las donas y los panes blancos, pasteles y todo eso, pues les echan a perder sus dientes. No vamos a hablar de cocas, de sodas y todo eso, ¿no? Entonces, si el paciente se descuida más, pues también hay problemas, ¿no? Por eso son procesos de desmineralización y remineralización. No sé si vamos bien hasta aquí, ¿me están entendiendo? Sí, doctor. Ok.
¿No hay algún comentario, alguna pregunta? No, doctor. Ok, entonces vamos a continuar. Debemos de tomar en cuenta esto. La caries es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Anterior, que les quede bien plantado esto acaba de salir. Hace poco se creía que la caries era contagiosa y era infecciosa. Más bien, la caries es un problema del pH. Sí interviene sí se puede contaminar, sí se puede, sí hay bacterias, pero ya no es como se creía antes. Entonces, la caries es una enfermedad que la provocan muchos factores, ¿sí? Y fíjense, las lesiones cavitarias, a ver, yo quisiera que me dijeran ustedes que alguien me conteste, ¿cómo se dan cuenta que un paciente tiene caries? A ver si alguien me contesta, ¿cómo se dan cuenta que un paciente tiene caries? Porque se ve la cavidad o el punto. Porque se ve ¿el punto de qué color? Pues cafecito, negro, depende, o el otro, la filtración en relleno, también se le puede ver. Cafecito o negro, exactamente. Muy bien. Doctor, Sí, bueno, yo trabajo en un consultorio y, por ejemplo, ahí sí. me enseñaron que no siempre lo que vemos así cafecito va a ser caries y me dijeron que otra manera también pues, de descubrirlo es con el explorador, que le pasamos así por el diente y si se atora, pues es que es caries. Ok, es otro punto de vista. Qué bueno que me dan esos puntos de vista. La verdad van a ser valiosísimos para mí. La verdad son valiosos, ¿eh? Y es muy valioso lo que ustedes expresen, porque me va dando a mí la pauta de cómo enseñarles la odontología actual. En primer lugar, y qué bueno que dicen, y no quiero ventanearlos, les vuelvo a repetir, es muy bueno que digan, no quiero ventanearlos, ni quiero hacerlos quedar mal, ni que yo quiero saber en qué nivel están ustedes y qué es lo que saben. Porque mi función como maestro es darles mi experiencia. Miren, yo se los voy a hacer franco, el estar aquí, para mí lo más importante es darles mi experiencia, porque todo lo demás viene en los libros. Entonces, si yo vengo y les digo, pónganse a leer, abran el libro en la página fulanita de tal, pues, ¿qué caso tiene? Eso lo pueden hacer ustedes en sus casas. Ustedes pueden agarrar los libros, abrir el libro de caries en la página 20, donde habla de caries, y empiezan a leerlo, y ahí está. Pero lo que yo vengo aquí es darles lo que no salen en los libros, lo que sabemos, no salen en los libros, y aunado a mi experiencia y a lo que yo he adquirido en otro tipo de cursos, de congresos, porque bueno, antes de la pandemia, pues siempre andaba en cursos. Ok. Entonces, yo no me doy cuenta, yo no me doy cuenta, saber un paciente que tiene caries por lo negro, o por el puntito negro, café parduzco, o por las cavidades. Y también, lo que comentas ahorita, de que hay caries blancas, sí, también hay caries blancas, hay caries, y ahorita lo vamos a ver, hay desmineralizaciones blancas, ok. Entonces, miren, ya no vamos a hablar de caries, ya no vamos a hablar sino vamos a hablar de desmineralizaciones.
La caries es un proceso de desmineralización, como se los presenté ahorita. Y como dice aquí, apréndanselo muy bien. Las lesiones cavitarias son solamente los signos de esta enfermedad. Son los signos. Ustedes deben de saber, y si no investiguen, lo que es un signo y un síntoma de una enfermedad. Los síntomas son subjetivos. ¿Cuál es un síntoma en el proceso de caries? Que diga el doctor, oiga doctor, es que me duele mucho. Ese es un síntoma. Pero, ¿por qué es un síntoma? Pues porque no lo vemos. No lo dice el paciente, pero es un síntoma. Y no lo voy a ver, yo no voy a poder ver el dolor. Y un signo es que voy a ver una cavitación molar, eso es un signo. ¿Ok? Entonces, fíjense, las lesiones cavitarias son solamente los signos de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que la caries es una enfermedad, se considera ya una enfermedad que puede tener, ¿sí? Que puede tener signos. ¿Y cuáles son esos signos? Cavitaciones, ¿sí? Entonces, miren, a mí me dice el paciente, doctor, ¿me puede ver este paciente? Cuando mis alumnos me dicen, es que tiene 5 caries. Pues a lo mejor vieron 5 cavitaciones, a lo mejor vieron 5 lesiones blancas, ¿sí? Que ahorita lo que me dices, en las lesiones blancas no se debe utilizar el explorador, y les voy a decir por qué. Y si no se los digo, acuérdenme, el explorador no se debe de usar y el explorador no es indicativo. El explorador no les va a decir si tiene caries o no el paciente, eso no es. Eso está fuera de uso. ¿Ok? Entonces, y eso lo voy a decir más adelante. Ok, entonces, ¿en qué está? Entonces, los alumnos me dicen, doctor, venga, porque yo veo 10 caries. No. La caries es una enfermedad y la enfermedad es salival. La caries está en la saliva y esa es la enfermedad. Pero puede tener 10 cavitaciones o 10 signos, ¿sí? Me pueden decir, oiga, doctor, el paciente está enfermo de caries, pero tiene 10 cavitaciones. Eso es distinto a decir, el paciente tiene 10 caries. Pues no puede tener 10 enfermedades, ¿sí? Entonces tiene una enfermedad que se llama caries y tiene 10 manifestaciones o 10 signos o 10 manifestaciones clínicas en las cuales tiene destruidos sus molares o tiene cavidades, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es distinto. Entonces, ahora vamos a conocer la caries como una desmineralización. Eso es muy importante y la gente, y siempre siempre se va a referir a la que el paciente tiene caries, ok. Por lo tanto, fíjense, esto es lo más importante. Y lo más importante que se van a llevar de todo el curso es de esto de odontología preventiva que les estoy dando. Porque bueno, ok. Por lo tanto, dice aquí, para curar la caries es necesario equilibrar los factores que la causan y no solo eliminar sus signos, que son las cavidades. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente tiene cavidades y viene conmigo y yo le quito las 10 cavidades y le pongo 10 resinas, ¿el paciente está curado? No está curado. ¿Por qué? Porque alrededor de esos rellenos, si el paciente no se cura de su enfermedad, alrededor de esos rellenos va a regresar el paciente con caries o con desmineralizaciones, para que me entiendan, o van a regresar esas obturaciones con cavitaciones alrededor, o a lo mejor en la zona proximal se le va a presentar una desmineralización con una cavitación, o a lo mejor en el molar superior también, entonces no lo estamos curando, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Equilibrar los problemas que la causan. ¿Qué pasa si les duele la cabeza? Les dan un analgésico, bueno, sí, se me quitó el dolor de cabeza. Pero luego, ¿qué va a pasar? Si ya me quitaron el dolor de cabeza, luego, ¿qué va a pasar? Si no me quitaron el agente causal del dolor de cabeza, va a volver otra vez el dolor. ¿Y cuál puede ser el dolor de cabeza? Pues a lo mejor que podemos decir desnutrición, a lo mejor podemos decir tenemos un problema vascular que nos está provocando el dolor de cabeza, o podemos decir
tenemos otro tipo de enfermedad. Y si no curamos esa enfermedad, pues el dolor de cabeza se va a seguir presentando. Y la aspirina va a ser nomás para controlarle su dolor. Es lo mismo. En la boca, si el paciente tiene 10 caries, no nomás, porque miren, se van a dar cuenta. A veces colocamos coronas de porcelana y si el paciente no está curado de su enfermedad, va a presentar caries alrededor de la corona. Va a presentar desmineralizaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a curar? Pues ahorita vamos a ver cómo la caries es multifactorial, ¿sí? Y qué es lo que debemos de curar. Ahorita les voy a decir qué es lo que debemos de curar. Debemos de dejar en condiciones óptimas, debemos de dejar su saliva. Que la saliva esté en condiciones óptimas, sanas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga equilibrado su pH, tenga equilibrado el buffer, tenga buena cantidad de saliva, segregue buena saliva, ¿sí? Que el nivel bacteriano esté muy bajo. Eso es darle calidad a la saliva. Entonces, eso es lo que debemos de curar. Pero a la vez de que se cura ese tipo de factores, vamos a realizar y vamos a quitar los signos de la enfermedad, que son las cavitaciones. Entonces, si ya se hacen las cavitaciones, si el paciente tiene una buena saliva, el paciente no les va a volver a provocar problemas de cavitaciones. No sé si me expliqué con este concepto, ¿no? Y esto es lo más importante. Ahora, la caries es multifactorial. Los problemas de la caries van a estar en la saliva. ¿Y cuál va a ser uno de sus factores? Por lo que presenta un mal biofilm. Miren, el biofilm que tenemos en la boca es sano. Hay biofilm sano y biofilm malo, como colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? Todos tenemos bacterias en el organismo. En todo el organismo hay millones de bacterias. Siempre hay presentes virus, siempre hay presentes hongos, siempre hay presentes toda la cantidad de microorganismos. Pero falta que haya una descompensación. ¿Cuál es una descompensación? La malnutrición, el mal comer, el mal alimentarse, no sé. ¿Y qué se puede presentar? Esas situaciones. Pues que va a haber un desarrollo de esas bacterias. Por ejemplo, si yo tengo herpes en mi organismo, ustedes saben lo que son los herpes, ¿no? Si yo tengo herpes en mis organismos, pero yo soy un paciente que baja mi inmunidad, entonces dicen que si yo piso el pie, perdón, vaya la redundancia, que si ando descalzo, me van a salir fuegos. O que si me pongo nervioso, me van a salir fuegos. Sí, porque el microorganismo lo tenemos los virus los tenemos en el organismo. Falta una pequeña descompensación para que se presenten. Lo mismo en la boca tenemos un biofilm sano que debe existir. En el tracto digestivo también debe haber un nivel bacteriano sano. Hay bacterias, ¿sí? Pero debe ser equilibrado y sano. Si hay una enfermedad, pues entonces si hay una descompensación, empiezan las bacterias. Entonces, lo que comemos, lo que bebemos es muy importante. Es muy importante, pues ustedes lo saben. Es que, niño, no comas dulces porque se te van a picar las muelas, así les dice la mamá. Y no comas tantos dulces entre comidas porque se te van a picar las muelas, ¿sí? O no comas tanto pan porque se te pican las muelas. O azúcar, se te pica, exactamente. Entonces, la dieta es importante y vamos a ir hablando de esto. El flúor, el calcio es importantísimo y eso lo vamos a tener de manera natural en la boca. ¿En qué parte? Pues en la saliva. Los factores hereditarios son muy importantes. Normalmente, a veces en una familia, si el papá o la mamá tienen los dientes chuecos y necesitan ortodoncia, normalmente los hijos lo van a tener, ¿sí? Los pacientes que han perdido dientes, pues normalmente los niveles periodontales también se ven en los hijos, ¿sí? Aunque digan que la caries no es contagiosa, para mí todavía existe ese factor. Yo creo que sí influye, ¿sí? Entonces, normalmente si el esposo tiene periodontitis, la periodontitis es una enfermedad de las encías y los huesos,
de eso, o los hijos lo pueden tener. Entonces, los factores hereditarios son influyentes. Doctor, es que yo padezco tanto de mis dientes como lo padecía mi mamá. Doctor, a mí me quitaron los dientes tal y como se los quitaron a mi mamá o a mi papá. Pero también todas esas cosas se pueden romper, ¿sí? Se pueden romper. Mi mamá y mi papá terminaron mutilados, pero yo no estoy mutilado de mis dientes. ¿Por qué? Porque yo rompí con eso. ¿Cómo? Pues cuidando todos los factores predisponentes a la caries. ¿Sí? ¿Ok? Y eso que dicen que las embarazadas pierden los dientes, no los pierden, no los deben de perder. ¿Sí? Entonces nosotros los dentistas somos los que debemos de ayudar a los pacientes. ¿Ok? Entonces, la caries es un proceso multifactorial. ¿Okay? Y vean el balance. Esta es una tabla que la hizo un maestro que se llama Engo. ¿Sí? Engo hizo esto. Vean aquí, esta es una balanza donde están los factores patológicos. Cuando están más altos o más pesados los factores patológicos que los de protección, la balanza se va a hacer para este lado y el paciente va a estar susceptible a provocar problemas en sus dientes. O viceversa. Si los factores de protección están equilibrados con los patológicos, pues el paciente va a quedar igual. ¿Sí? Entonces, los factores de protección deben estar equilibrados con los factores patológicos para que exista un balance. ¿Sí? Entonces, o los factores de protección deben estar más pesados para tratar de contrarrestar estos. ¿Y qué son los patológicos? Bacterias malas que están en un biofilm. Otra es ausencia de saliva. Vamos a hablar de la saliva. Los pacientes que no tienen saliva son los que tienen problemas de caries. Los pacientes más babosos son los que menos problemas tienen de presentar cavitaciones o desmineralizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la saliva tiene una función de autoclisis y la misma saliva limpia los dientes. ¿Sí? Por eso muchas de las enfermedades, por ejemplo, uno de los problemas del diabético con sus dientes es la saliva, tiene una calidad de saliva pésima. ¿Sí? No nomás tienen ausencia de saliva o no tienen la saliva necesaria para mantener su boca sana. Dieta pobre, esto es definitivo, la dieta interviene mucho. La dieta, pues ya lo saben, pues todo lo que comen, los azúcares refinados son malísimos. Es distinto, pues, si hasta los mismos nutriólogos lo dicen, y no por el proceso de los dientes. Es mejor comerte una manzana que comerte, no sé, una torta o un pan de dulce, aunque el pan de dulce sea más rico, o un pastel. ¿Sí? Entonces, eso es dieta pobre. Y los azúcares naturales no son dañinos, los azúcares refinados sí son dañinos. ¿Ok? Entonces, los factores de protección, pues tenemos saliva y selladores, antimicrobianos que damos flúor y efectiva dieta, o una buena dieta que tenemos con lo que bebemos y lo que comemos. Entonces, esto es el balance de caries, de acuerdo al maestro Engo. Ok, vamos a asuntos. Tenemos 5 minutos para no sé, lo que ustedes quieran hacer. Yo voy al baño. Vamos a ver. Hay lesiones activas y lesiones inactivas. ¿Qué quiere decir? Que la lesión inactiva está en proceso de remineralización. La lesión activa es la que está en proceso de desmineralización. Es lo que nos decía ahorita nuestra compañera, que en el pasado se pensaba que la caries era continua y constante y que a veces se presenta de color blanco. Esta es una lesión muy activa y es una lesión blanca. Normalmente estamos acostumbrados a ver lo negro, como es.
estos puntos negros, ¿sí? Entonces, en el pasado se pensaba que la caries era continua y constante. La lesión se presenta en episodios. Hay procesos de desmineralización dependiendo de los factores de riesgo. Miren, si este paciente presenta estas lesiones, aquí, si presenta esto aquí, y el paciente tiene un factor de riesgo bajo, ¿qué quiere decir un factor de riesgo? Ahorita lo vamos a ver. El factor de riesgo bajo quiere decir cuando el paciente está bien de su saliva, come bien, está sano, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no toma medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tiene estos puntos, yo estos puntos los dejo. ¿Cómo me doy cuenta? Por todos esos factores. Yo veo los factores del paciente, veo la edad, veo veo que realmente tomo radiografías, no hay profundidad, ¿sí? Veo que es un paciente que tiene buen aseo, tiene buen control del biofilm, tiene, no sé, 35, 40 años, yo esto ya no lo veo. Si paso yo un explorador por aquí y se atora, eso no me va a indicar nada. El explorador no me indica nada, ¿sí? Pero si yo veo que la superficie es brillante, que no es rugosa, ¿sí? Que la veo brillante, entonces esto yo no lo toco. ¿Por qué? Porque esto no va a seguir avanzando, va a permanecerse así. Y si al paciente tiene buen cepillado, si el paciente tiene buena calidad de saliva, pues entonces se lo dejo. ¿Por qué? Porque la misma saliva va a mantener esto inactivo o lo va a mantener remineralizado. Y se toman, le damos los enjuagues que a mí me gusta dar, que son a base de antibacterianos, que tienen flúor, que tienen calcio, etcétera. Y lo van a ver más adelante, ¿no? Todo lo que nosotros damos a los pacientes. ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si les platicaba a ustedes, discúlpenme si algún día repito las cosas. En primer lugar, pues como son dos grupos, no sé si ya le dije, con la misma materia, no sé si ya le dije a uno, o le vuelvo a decir al otro lo mismo, ¿no? Pero bueno, ustedes me corrigen. Yo cuando entré yo ya, como les decía, ya estaba por jubilarme y como que me entró el segundo aire. Y dije, voy a dar en clases de licenciatura, como siempre me lo han pedido. Yo creo que puedo colaborar un poco con la licenciatura. Y luego la doctora Celina me puso en el operatorio dental 4. Ya cuando veo a los muchachos me decían, doctor, es que tengo este paciente, mire, estas caries. Y les digo, ¿sabes qué? No, eso no las quites. Oiga, doctor, pero si es caries, se ve negra. No, pues no todo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo negro es caries. No, le digo, eso no es caries, eso no hay que quitarlo, no, pero se ve negro, doctor. Así nos enseñaron que todo lo negro era caries, hay que quitarlo, sí. En mi boca me quitaron ese tipo de caries y ahorita tengo coronas porque se empezó con un relleno y ahorita ya tengo coronas. ¿Sí? Entonces esto no se va a quitar y vamos a hacer de mínima intervención. Oiga, doctor, para pues, mis puntos y no voy a terminar. Y dije, es más, pon unos selladores arriba de esto, lo sellas con un ionómero o con una resina selladora y te lo cuento como si fuera cavidad y así no le quitas nada al paciente. Porque para hacer esto, y luego estaban acostumbrados los de operatoria 4, que me hacían unas cavidades, olvídense, para hacer esta caries hacían unas cavidades grandísimas. Y si hacen una cavidad grandísima, para la otra que la tienen que cambiar, van a hacer otra más grande. Y al rato van a necesitar incrustación o corona. Y al rato van a necesitar endodoncia, etc. Entonces ese es el ciclo restaurativo que le llamamos, que lo vamos a ver después. Para mí es más agresivo y más activo esto blanco que esto. Entonces esto sí lo vamos a detectar y lo vamos a tratar. Pero cuando no está cavitado lo podemos tratar por otros medios, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces ya hay lesiones activas e inactivas. Tengan ustedes pendientes. Vean estas lesiones activas. Estas son muy agresivas. Si yo ahorita me comentaba nuestra compañera
que ella decía que las lesiones blancas, o que le pasan el explorador aquí, y si se atora, es caries. Esos eran conceptos antiguos. No, en primer lugar, no se debe pasar un explorador. Yo les voy a decir qué instrumento es el que se pasa. Porque si pasan un explorador aquí y esto está desmineralizado, lo que van a pasar es que se van a llevar el esmalte, lo van a tallar y lo van a quitar con el explorador. Y si lo quitan con el explorador, ya no se puede remineralizar. Perdón. Forzosamente tiene que hacer una cavidad. ¿Sí? Forzosamente tienen que hacer una cavidad. Entonces, ¿cómo se ve una lesión activa? Las lesiones activas se ven opacas completamente, así como estas. Así, esta es una lesión activa y no se ve negra, vean. Está completamente blanca, está porosa, ¿sí? Y aparte hay tecnología, yo les voy a decir cuál es la tecnología que usamos. Pero normalmente, y si ustedes le ponen un indicador de caries aquí, se les va a pigmentar. Vean, esta es una caries, se le puede llamar una desmineralización que se puede remineralizar porque todavía conserva todo su esmalte aquí también. Pero vean esta, si se fijan, de aquí para acá conserva su esmalte, de aquí para acá lo conserva. Pero este círculo que está aquí, ahí ya perdió el esmalte, ahí ya se tiene que rellenar o se tiene que obturar. Pero estas lesiones son muy difíciles y muy duras. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros, el paciente no hace terapia a base de enjuagues y todo lo que les voy a decir más adelante, pues al rato van a tener que hacer con una fresa, quitar todo esto aquí, y esto se va por lingual también. Entonces esos pacientes se nos van muy rápido y terminan muy rápido en coronas, pobres. Y es una odontología que poco se hace. ¿Sí? Entonces, es lo que les voy a decir yo. ¿Okay? Entonces, se observan poros en las lesiones activas, se sienten rugosos, no con un explorador, sino con el instrumento IPS, que yo se los voy a mostrar más adelante. Es un instrumento que en vez de tener punta, tiene una bolita, precisamente para no llevarnos esto y para no tener que hacer obturación. Esto se me remineraliza. ¿Con qué? Con pastas y con enjuajes se remineraliza esto. Y ese esmalte se vuelve a hacer otra vez duro y ya no necesitamos hacer cavidad. Porque miren, esto que está cavitado, también por la cara proximal y por la otra cara proximal se va a cavitar y por lingual. ¿Y qué tipo de cavidad vamos a hacer ahí? Un anillo alrededor, ese tipo de cavidades no deben de existir. Vean esto cómo está activo aquí yo, mucho tejido desmineralizado, pero vean esto. La superficie es brillante. Cuando no está desmineralizada, la superficie es brillante y no se observan poros. Oiga, doctor, ¿y a poco eso no lo vamos a quitar? Claro, se ve muy feo, se ve muy mal, pero esto no progresa, no es una caries activa. Esto, aunque se vea todo negro, no es una caries activa. Si yo le valoro a este paciente y en vez de quitarle todo esto, le pongo un ionómero de vidrio remineralizante arriba, con eso va a tener. Y no vamos a quitar esto, doctor, no lo vamos a quitar. Fíjense cómo las cosas cambian. Ahorita, ustedes saben que el ozono está funcionando muy bien en la medicina, la ozonoterapia. Ahorita ya hay ozono, ¿cómo se llama el equipo? El Hillozone se llama. El Hillozone es un equipo que acaba de salir en Alemania, que todavía no se vende en Estados Unidos, y que es como una capucha que se le pone al diente alrededor y se le inyecta el ozono al diente y se los deja completamente sin bacterias y completamente remineralizado. ¿Sí? Bueno, no lo tenemos, pero ¿qué podemos hacer? Pues podemos poner un ionómero de vidrio y eso lo va a proteger, ya no se va a ver negro porque el paciente dice, ay doctor, es que también se me ve muy feo. Bueno, le ponemos ese ionómero de vidrio como sellador. El ionómero de vidrio es un material que lo vamos a ver, vamos a tratar de verlo más adelante y si no, váyanlo estudiando. Es un material de obturación, el ionómero de vidrio, que se utiliza para obturar, ¿sí? Para obturar, y que su principal característica es que desprende flujo más que cualquier otro material. Entonces, no se observan polvos en la superficie y la cual va a ser brillante. ¿Ok? Entonces, miren, dicen,
dice este doctor, que es el doctor Anderson, que es otro de mis maestros, dice que tratamos la caries restaurando las cavidades, ignorando la bacteria. ¿Qué quiere decir esto? Es como lo mismo tratar la tuberculosis removiendo quirúrgicamente el tejido y reparando únicamente el área, ignorando la bacteria. Es lo mismo que pasa en la boca. Si nosotros quitamos la bacteria e ignoramos la causa, pues el problema va a seguir. Para yo curar esto, pues tenemos que eliminar la causa. ¿Okay? Pues vámonos con la saliva. ¿Hay algún comentario? Sí. Sí, ¿le podría regresar rápido la otra diapositiva, por favor? A esa mera. Muchísimas gracias. De nada. ¿No tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Todos los comentarios o preguntas son bienvenidos, todas son importantes. ¿Sí? Es más difícil. Doctor, entonces en la caries primero tenemos obviamente que retirar pues todo el tejido dañado, ¿verdad? Pero en caso de que la caries esté demasiado grande, pues no es necesario como aplicar tanta fuerza, porque ahí sería un poco más grave más adelante, ¿no? Haríamos más grande el daño. Sí, definitivamente yo los voy indicando conforme pasa el tiempo. Los instrumentos rotatorios que tenemos, sobre todo la pieza de mano de alta velocidad, basta únicamente ponerla en el tejido desmineralizado para que la destruya. Bueno, siempre y cuando, tomando en cuenta que nuestra fresa está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, al colocar la fresa, automáticamente la retiramos. Pero aquí hay un problema de que a veces, así como ven ustedes esto, que les digo que no se quita, también cuando nosotros empezamos a cavitar esto o a limpiarlo, a veces todo esto está completamente negro hasta llegar a la pulpa. A veces está completamente negro, entonces debemos de saber distinguir hasta dónde, debemos saber distinguir hasta dónde vamos a quitar o saber hasta dónde está ya mineralizado y dónde sigue desmineralizado. Yo les voy a indicar cómo y les voy a indicar qué es lo más importante para esto. ¿Ok? Cómo identificar el tejido desmineralizado con el otro. Y a veces tenemos que saber dónde parar, ¿sí? Porque normalmente la fresa es muy fuerte, la pieza de mano de alta es muy fuerte, corta mucho el diente. Y si no tenemos control contra ello, pues nos vamos a estar llegando a la pulpa. Y si llegamos a la pulpa, pues vamos a mandar a todos los dientes endodoncia. Y eso no es. O sea, no hay mejor endodoncia que la que no se hace. Obviamente que ya todos saben lo que es la endodoncia, ¿no? ¿Sí está contestada tu pregunta? Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No, doctor, así está bien. Ok. Vamos a ver la saliva. La saliva, ¿qué funciones tiene? La saliva tiene función lubricante. ¿Qué lubrica? Pues lubrica lubrica los dientes, lubrica nada. Lubrica los dientes, ¿sí? Tiene la lubricación, lubrica las mucosas. Si las mucosas están secas, se pueden presentar problemas de hongos muy seguido. Si las comisuras labiales están secas, normalmente hay una enfermedad que se llama queilitis o queilosis, que es lo que llaman las famosas, bueno, no sé si se llamen así me decía mi madre,
las personas que tenemos edad decían, es que te salen boqueras. Y las boqueras eran como hagan de cuenta que se les hace que se les parte la comisura labial, exactamente donde está la comisura labial, se hace como una grieta. Eso es causado por sequedad, de falta de lubricación de la saliva. También cuando se presentan hongos, las enfermedades micóticas son muy comunes en la lengua, en el paladar, cuando las mucosas están secas. Lo mismo las infecciones virales y otro tipo de infecciones, ¿no? Estomatitis, se presentan. Entonces, tienen esa función de lubricación, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, y tiene una función muy... Miren, la saliva tiene todo, lo bueno, lo malo. Ya ahorita, todo se está casi diagnosticando por medio de la saliva. Y la saliva puede tener o todo lo que es bueno para el diente, pero también todo lo que es malo. Puede tener las bacterias malas, pero puede tener las bacterias buenas, ¿no? Entonces, tiene una función antimicrobiana natural, la saliva. Entonces, ¿qué pasa si no hay saliva? Pues entonces las bacterias van a crecer bastante. Así como se presentan virus, se presentan, fuegos, los fuegos son infecciones virales, ¿sí? También se presentan hongos, ¿no? Entonces la saliva es muy importante y que siempre tengamos saliva. Y si un paciente no tiene saliva, le debemos de dar saliva, porque si no va a tener problemas toda su vida con sus dientes, ¿no? Entonces, a mayor cantidad, pues hay mayor actividad antimicrobiana de la saliva. Nos va a ayudar mucho, como les decía, en la integridad de la mucosa, nos va a ayudar mucho a contrarrestar la acidez. Sí, podemos dar antiácidos, podemos dar pastas, podemos dar enjuagues, pero lo más importante, la propia saliva por sí sola tiene los elementos para provocar menos acidez, ¿sí? Entonces, la misma saliva también va a ser importante en la remineralización dentaria. La saliva tiene el calcio y el fosfato que necesitan los dientes para que no se desmineralicen. Miren, por su cuenta, no sé, me acuerdo si lo vamos a ver o no, pero por su cuenta vayan a estudiar, no sé si lo vamos a ver. Por su cuenta vayan estudiando la composición del esmalte y de la dentina, del cemento. Vean los tejidos duros del diente. Y el esmalte, su composición del esmalte, para que lo vayan viendo, tiene un 95% de parte inorgánica y un 5% de parte orgánica, que está hecho principalmente a base de lo que viene siendo proteínas, ¿sí? Entonces, ese 95% del esmalte, el esmalte tiene unas formaciones que se llaman prismas. Hagan de cuenta los prismas que se ven, por ejemplo, en las cavernas de Carlsbad, si han ido para allá, o las que se ven como, ustedes han visto, creo, los cuentos de Superman, donde se ve donde está la kriptonita. Esos son los cristales. El esmalte está hecho de cristales, ¿sí? Y esos cristales se llaman cristales de hidroxiapatita. Y los cristales de hidroxiapatita del esmalte, que es lo que conforma la parte inorgánica, el 95% del esmalte es inorgánico. Esos cristales están hechos principalmente de fosfato y calcio. Entonces, el fosfato y calcio necesario que necesitamos para la remineralización dentaria, ¿qué pasa cuando el diente se desmineraliza? Se pierde el fosfato y el calcio. Y cuando se remineraliza es esto. Entonces, esto es muy importante, todo esto que les estoy diciendo. Esto no lo van a ver en ninguna conferencia, no lo van a ver normalmente. ¿Por qué? Porque esto se puede dar únicamente en los salones de clases. Yo no puedo agarrarme, bueno, sí puedo, los diplomados sí lo damos, pero no tan completo como cuando yo hablo con ustedes en las clases o con mis alumnos del posgrado. Ahí hablamos. Aquí esto, pues realmente, si lo paso, yo lo paso rápido, pero no lo voy explicando normalmente porque me lleva mucho tiempo. Pero aquí en la escuela sí. Bueno, entonces tiene función en la digestión también, en el bolo alimenticio. El bolo alimenticio se empieza a formar desde que lo estamos masticando. Se hace un bolo
por la presencia de la saliva y la digestión es más fácil. Entonces, ahí empieza también el gusto, empieza en la saliva y lo que viene siendo lo necesitamos para hablar. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí que me ha tocado hablar en público, cuando no tenemos saliva, pues no podemos hablar, la verdad no podemos. A mí una vez me tocó ir a dar un curso que un día antes del curso nos tomamos unas copas, unos tequilas, y estaba yo en Perú, y la altura me afectó bastante, y con las copas y los nervios, cuando estamos tensos y nerviosos, cuando damos una conferencia siempre nos ponemos nerviosos, siempre, ¿sí? Es como el torero, dice que el torero, pues, cada vez que sale al ruedo siempre sale nervioso. Así nosotros, por mucho que dominemos el tema, siempre estamos nerviosos, y si son públicos internacionales, normalmente nos ponemos más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque cuando yo iba a dar la conferencia, pues realmente no tenía saliva, por todos los factores, ¿no? Temprano, los nervios, la altura, otro país, la presión se altera, etcétera, etcétera. Y con los 2, 3 tequilas que nos tomamos, pues realmente yo no podía ni hablar los primeros 15 minutos. Entonces eso es muy difícil. Entonces el lenguaje, la saliva en el lenguaje sí tiene bastante que ver. Bueno, y hay otras funciones también, pues como el beso sin saliva, pues ahora sí como dicen, no es beso, ¿no? No podemos dar besos sin saliva, realmente no se disfruta igual, y bueno, pues eso se habla porque se tiene que hablar, ¿no? Porque es parte de nuestra vida. Entonces, la saliva tiene todas las funciones en nuestros dientes, ¿ok? Y es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Entonces vamos a ver poco a poco. La saliva, pues ya saben ustedes, y si no, estudienlo bien, véanlos en sus libros de anatomía y fisiología. La saliva, pues normalmente tenemos 3 glándulas principales, aunque también tenemos glándulas accesorias. La glándula principal es la parotidia. Esta glándula es muy importante porque es la que segrega mejor saliva, es la que está pues más o menos en la parte, pues por eso se le llama parótida, ¿sí? Está cerca de la glándula, es la que se provoca las famosas paperas, y de aquí sale un conducto muy importante a nivel del primer molar superior, que ese lo tenemos que bloquear mucho cuando tenemos que hacer algo seco, porque de ahí se segrega mucha saliva. Por eso los primeros molares normalmente tienen sarro. En la lengua también la sublingual es una glándula muy importante, porque el calcio que tiene la saliva hace que se forme sarro, y se forma normalmente en la parte lingual de los dientes anteriores e inferiores, ese sarro. ¿Por qué? Porque ahí está donde está la glándula salival. Y es muy importante cuando trabajamos, porque cuando el paciente tiene mucha saliva, es muy difícil de controlarse, y la tenemos que controlar, obviamente. Y las glándulas submaxilar, ¿verdad?, que también son importantes. Entonces, esas son las 3 principales glándulas que también se usan, ¿no? Y bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero pues, por lo del COVID, pero la saliva de la madre dicen que era excepcional, porque esa hidrata, ¿no? ¿Hidrata por qué? Pues con la misma saliva limpian la cara al niño. O sea, cuando se hace tarde, las mamás agarraban saliva y le iban limpiando la cara al niño con la saliva, o inclusive con la saliva hasta los iban peinando, ¿no? Y también quita manchas de la cara, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si les ha tocado a ustedes que un perro, cuando se acerca a una herida, por ejemplo, de una pierna de uno, que cicatriza más rápido cuando es la saliva de un perro, ¿no? Bueno, no me consta, pero eso decía. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Ahora ya, pues la saliva, pues tenemos que tener mucho cuidado. Anteriormente lo que hacían las mamás era, si se caía el chupón al piso del niño, agarraban ellas el chupón y lo chupaban ellos para quitarle las bacterias, y luego se lo daban al niño. Ahora por el COVID eso no se da, pero sí se daba muy seguido.
Pero bueno, pues preferible yo creo que las bacterias del pie a veces, ¿no? Digo, del pie del piso. Pero bueno, sí. Ese es un brevario cultural. Okay. ¿Qué es lo que debemos de cuidar nosotros en la saliva? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que vamos a cuidar en la saliva? Debemos de cuidar cantidad de saliva. No, ¿qué es lo que vamos a cuidar? Tenemos que saber esto. ¿Qué cantidad de saliva segregan los pacientes, no? Eso lo debemos de saber. El pH. El pH, ¿por qué es importante en la saliva? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué pH debe de tener el paciente? Etcétera, etcétera. La capacidad buffer. La capacidad buffer es la capacidad que tenemos las personas en contrarrestar la acidez. Permítanme un tantito, voy por una. Entonces tenemos la capacidad buffer y tenemos los iones de calcio, los iones de fosfato y los iones de flúor. Todo esto está en la saliva y todo esto debemos de estudiarlo muy bien y de conocerlo muy bien, ¿ok? Entonces acuérdense, ustedes tienen que retroalimentarse, tienen que verlo, ¿no? Cantidad de saliva. La saliva sin estimular, ¿qué quiere decir sin estimular? Que no, nosotros cuando masticamos un chicle, automáticamente estimulamos la saliva. Nosotros al hablar estimulamos la saliva, nosotros al comer estimulamos la saliva. En la noche no la estimulamos, cuando dormimos no la estimulamos. ¿Por qué? Porque dormimos normalmente y no hablamos, no hacemos ninguna actividad. Es más, a veces hasta dormimos con la boca abierta, que no se debe dormir así, pero se nos seca mucho la boca. Por eso la parte más importante de la saliva, la parte más importante es conservar esto, ¿no? En la madrugada debemos de cepillarnos muy bien los dientes, porque si dejamos biofilm, pues empieza a trabajar en la madrugada y empieza algo mal, ¿no? Normalmente en la mañana amanecemos con mal aliento todos, eso es todo, toda la gente. Un mal aliento normal que se debe quitar en el primer cepillado. Claro que los que tienen mal aliento, de por sí tienen halitosis y no se cepillan los dientes en la noche, pues ahora sí que el otro día, pues volteate, ¿no? Volteate o háblame de perfil. Entonces es ¿cómo les diré? Es un mal aliento normal que se debe de quitar, ¿ok? Entonces, la saliva sin estimular, segregamos 0.25 mililitros al minuto. Cuando es normal, ¿qué quiere decir esto? A los 5 minutos segregamos 2.50 mililitros, ¿ok? 2.50 mililitros, ¿ok? En la saliva estimulada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le damos una parafina que la mastique, que la esté masticando como si fuera un chicle. Y todo lo que le salga de saliva lo va a meter en un vasito. Y el paciente debe de segregar para que esté en condiciones normales, para que no tenga problemas en sus dientes, para que no tenga problemas de desmineralización
¿sí? Debe de tener 5 mililitros a los 5 minutos de saliva cuando la estimulamos a que salga. Cuando no la estimulamos debe de ser 0.25. Entonces, nosotros vamos a hacer un estudio de saliva. Nosotros vamos a hacer un estudio de saliva. Yo les voy a decir cómo se hace. El estudio de saliva es una fortaleza en un consultorio y van a saber por qué ustedes. Entonces, cuando hacemos el estudio de saliva, normalmente lo procuramos hacer entre 10 y 12 de la mañana, porque es cuando más saliva tenemos. Entre más va pasando el día, la cantidad de secreción salival va disminuyendo. Por eso es más importante tomarlo entre 10 y 12 de la mañana, 1 de la tarde, ¿sí? Entonces, estas son las cantidades normales que deben de tener los pacientes. ¿Ok? Entonces, yo creo que son... Les decía, la saliva durante el sueño va a ser 0.03, fíjense, 0.03 mililitros por minuto, que son aproximadamente 15 mililitros en 8 horas. Es lo que en saliva estimulada lo hacemos en 15 minutos. 8 horas, 15 mililitros. En el resto del día, fíjense, casi 1000 mililitros en el resto del día. Y en 8 horas de sueño son 15, entonces es una diferencia enorme. ¿Por qué? Pues porque no hay estimulación de la saliva. Entonces, por eso el cepillado más importante es en la noche. Porque si el paciente no hay saliva y tiene un biofilm activo, no, hombre, pues en la noche las bacterias están como marrana en charca. ¿Sí? Van a estar dándole y dando, y es cuando los pacientes tienen problemas. Y normalmente los pacientes, o cuando van de fiesta, o cuando van de antro, o cuando salimos, o cuando el cepillado de la noche es cuando les da flojera. Las mujeres a veces tardan, no sé, 15, 20 minutos en desmaquillarse, pero a veces da flojera dedicarle un tiempo al cepillado. ¿Sí? Entonces hay que dedicarle tiempo al cepillado, tiempo al hilo dental, porque si no vamos a tener problemas y los pacientes los van a tener, créanme lo que así es. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí, no sé si hay alguna pregunta, porque ya vamos a terminar la clase. A ver, la lista. Ok, entonces, ya la lista en la casa, voy a tomarle foto.
Entonces, pues es todo. Ya son, son las 9:52. Nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana. Entonces, que tengan buen inicio de semana y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Igualmente, doctor. doctor, hasta luego. Que tenga buen día. Igualmente, gracias.